Qué bueno que podemos escucharnos, sintonizarnos. Ya estamos aquí en tu programa Instituto Bíblico Radial, en la Manantial de Vida Radio, esperando pues contribuir para que todas aquellas personas que están tomando los cursos para prepararse, para estar mejor capacitados, pues puedan tener una herramienta que pueda ser de mucha bendición, de mucha ayuda para el servicio al Señor. Estaba yo pensando en estos días en alguna comparación para tener cómo motivarles a ustedes al estudio de la hermenéutica, al estudio de la interpretación bíblica. Porque siendo que la palabra es un libro inspirado por Dios, un libro sagrado, y que hay personas que aman a Dios y quieren servirlo, pareciera que lo único que hay que hacer es orar y decirle al Señor, dirígeme, dame la unción, estoy orando, estoy ayunando, y al abrir la palabra va pues a revelar, va a mostrar pues las verdades eternas y que son necesarias para la vida, necesarias para el recto caminar y para pues las profundidades de nuestro corazón, de nuestra alma. Y pues en verdad que eso también debemos reconocerlo, pasa, porque la Biblia no es un libro de misterios, no es un libro de cosas extrañas, solo que eso es más bien en un plano devocional. Tú abres la Escritura y lees un salmo que dice: el Señor es mi roca. Bueno, no necesitas tener mucho problema para entender que está hablando de una metáfora donde tú dices, bueno, en Él voy a estar seguro, en Él me puedo sostener. Hay un hombre que hizo su casa sobre la roca, y la roca pues es obedecer la palabra del Señor. Eso te edifica. Pero cuando ya quieres entrar a las profundidades, cuando ya quieres entrar a sacar alimento, más allá de esas, pues ese primer nivel de, digamos, el alimento como la leche espiritual, ¿no? Cuando quieres entrar a lo sólido, a lo más profundo, es igual que cuando una persona va a alimentarse. Tú puedes tomar agua y con el agua vas a estar satisfecho. Tú puedes en un momento dado entender que pues necesitamos alimentarnos y tal vez tomas una manzana, no ocupas más que tomarla, limpiarla un poco, una fruta, un plátano, te lo comes. Pero si quieres ya algo más profundo, si quieres algo más sustentable, pues vas a tener que meterte a la cocina. Y cuántas comidas que las madres nos deleitan, las esposas nos deleitan con esos alimentos, pues son tan laboriosos. Tienen que hacer esto, picar acá, cocer por una parte, suazar por la otra. Los grandes platillos, por decir, bueno, el mole, ¿no? Que pues tiene tantas variedades, tan delicioso, tiene muchas especias y hay de mole a mole, y entonces quizás esto ayude. Cualquier persona puede hervir agua, cualquier persona puede servir fruta y comer fruta, picar fruta, pero no cualquiera hace mole. Ya cuando vas a sustentar al pueblo de Dios, necesitas meterte a profundidad a la palabra. Y entonces ahí vas a ocupar precisamente de la hermenéutica, de la manera de cómo saber interpretar la Escritura. Porque entonces pues tendríamos a la mano todas esas ventajas de hacer pues la Escritura, ¿verdad? De ahí sacar, es como otro ejemplo es el que va a la mina, va a ir a una mina y va a sacar de las profundidades de la tierra. Pero no es nada más llegar, y a lo mejor en una mina llegas al principio y hay metales preciosos a la entrada de la mina, pero se agotan pronto y ahora hay que meterse a profundidad con toda esa maquinaria para poder sacarle a la tierra sus tesoros. Lo mismo va a pasar con la Escritura. El segundo ejemplo que quiero yo ponerte es, estaba yo pensando en algunas de las habilidades que se ocupan, por ejemplo, para un cirujano. Imagínate que llegas tú a una sala de operaciones, alguien lleva la necesidad de una cirugía de apéndice, algo importante, y encuentras a una persona ahí y dice: yo soy el camillero, no ha llegado el doctor, pues si quiere yo lo opero. Oiga, pero usted tiene experiencia. No, pero yo he visto cómo opera el doctor.
yo soy camillero aquí, pero si quiere yo lo intento. Pues con toda seguridad tú no ibas a permitir eso. Para que una persona pueda intervenir quirúrgicamente a un paciente, pues tiene una preparación, ¿verdad? Yo creo que con estos ejemplos tú te puedes dar cuenta que el riesgo que puede correr una persona que la va a operar un camillero, pues dice, no, es que, y con todo respeto a las personas que ejercen esa tarea, pero quiero decir, no están habilitados, no están capacitados, y muchas veces hay personas que por buen intencionados que estén, no están habilitados. La semana pasada estudiamos los métodos de interpretación equivocados, los que llevaron al error a la iglesia por más de 1000 años, que dieron origen a todas las herejías que han existido y que van a seguir existiendo y que se van a seguir presentando en el día a día, porque eso sí nos asegura la palabra que al final de los tiempos la herejía iba a estar mucho más abundante, mucho más amplia, mucho más complicada, pues se derivan, ¿verdad?, de pues precisamente una mala interpretación. Cuando el mensaje original de la Escritura no se respeta, cuando lo que la palabra de Dios dice no se toma en cuenta, sino que en él se usa para más bien meter ideas, conceptos que son ajenos a la verdad de Dios, y por eso es importante analizarlo. Estuvimos estudiando, entonces hay varios métodos, como métodos que son pues ya métodos que llevan al error: el método hiperletrista, hiperliteralista, el método alegórico, el método dogmático. Son métodos de interpretación que realmente pues estaban enfocados a más bien darle a dar por la Escritura, tomar un pretexto, tener un aval en la interpretación bíblica para poder justificar sistemas desde filosóficos, sistemas políticos, sistemas pues de opresión del poder. Y bueno, pues hemos estado hablando. Pero hay un método que es el correcto, de la interpretación correcta, que es el método gramático histórico. A todos los que me están escuchando, el método gramático histórico es el que nos va a permitir entender la Escritura de la manera adecuada, correcta. Y este método fue surgiendo como una necesidad precisamente para contrarrestar toda la oleada de interpretaciones equivocadas. El método histórico, gramático histórico, es muy completo, y como te digo, las personas que entre más lo dominan, entre más herramientas tienes, mejor vas a poder hacer la tarea de interpretar la Escritura y traerle mensaje al pueblo del Señor. Obviamente, pues estos estudios que estamos dando son en el nivel ahorita básico. Estas 8 lecciones que vamos a dar, esas 8 semanas, perdón, que vamos a dar, estas son 40 lecciones. Van a ser pues una manera de aproximación, vamos a decir, introducción a la hermenéutica, así es que esperamos que te pueda ser útil. Por cierto, este día jueves ya van a poder ustedes tener los materiales de las primeras 2 semanas que ya pasamos. Los estoy buscando pues preparar que sean sencillos, accesibles, que no te compliques. Y bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del método gramático histórico? Pues, vamos a decir, hallar el significado del texto en palabras en un sentido simple, llano, pero a la luz del contexto histórico. Esto va a significar, no, parece sencillo, pero va a significar enfocarte en las formas literarias, en las construcciones gramaticales y en los contextos históricos. Es decir, necesitas tú tener una buena preparación gramática, porque las palabras, mira, las palabras tienen un campo semántico. Y por ejemplo, aún en el español, si tú dices, es que Juan se fue a casar, ¿qué estoy diciendo con eso? Te estoy dando un campo semántico. Bueno, puede ser que en un momento dado este personaje llamado Juan se fue de cacería, o pues se fue a contraer matrimonio,
¿Cómo lo vas a saber? Bueno, aquí está la cuestión literaria, gramatical, pero viene el contexto. Eso te va a permitir entender, porque se fue a cazar al monte, llevó su escopeta y sus perros, pues tú dices, fue por venado, fue a buscar presa. Se fue a cazar, ¿verdad? A comprar anillo y a comprar traje, pues entonces ya sabes que se fue a matrimoniar, ¿verdad? Pero date cuenta que la misma frase tiene un campo de interpretación, pero un contexto. Y bueno, en cada palabra tiene un significado básico, exacto, habría que buscar cuál es el uso que se le está dando para poder interpretar el texto bíblico, para tener una interpretación objetiva. Entonces aquí en este método, el método gramático histórico, pues cuenta, te decía, el aspecto gramatical, el sentido literal de una palabra en su sentido original, pero esta palabra también se puede estar usando en sentido figurado, pero tienes que ver el aspecto histórico. Ahí entran muchos factores, elemento social, político, religioso, las costumbres, la geografía, todo lo que puede ser necesario en un momento dado, ver cómo está vestido el texto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de esto. Cuando viene palabra del Señor, ¿verdad?, para su pueblo, y están ellos en la época de ser nómadas, pues para ellos, ¿verdad?, en ese momento hay ciertas palabras que van de acuerdo a un contexto. Ellos están en la etapa, pues, de caminar, y ahí se producen palabras. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel era un pueblo de pastores, o en un momento dado lo que se le atribuía a David, él fue pastor, pues él establece: el Señor es mi pastor, el Salmo 23, y empieza a hablarnos de una manera poética del cuidado que tiene un pastor con su oveja tierna, ¿verdad? Y te das cuenta del amor que tiene el pastor por su oveja. Eso pues nos da una idea a nosotros de que el pueblo pudo tener ese contacto con este tipo de ganado, porque pues de eso vivían eran pastores. Entonces, entender esto, saber que hubo un tiempo que el pueblo de Israel, pues te permite captar mejor la esencia del Salmo 23. Entonces ahí tenemos un aspecto que te puede dar una idea, ¿verdad?, de ese contexto. Sin embargo, para cuando vas avanzando, te das cuenta aquí, por ejemplo, que no es nada más ese tipo de elemento que se ocupa. Necesitas conocer también, para evitar interpretaciones personales y darle doble sentido a lo que estás viendo, herramientas que te van a ayudar a una mejor interpretación. Para sacar el significado del texto y lo que el autor quiso expresar, necesitas tú a veces de hacer análisis lingüístico. Algunas cosas son muy francamente sencillas, como las estás leyendo, pero en ocasiones necesitamos saber lo que originalmente fue escrito, cómo interpretar a través del análisis lingüístico. Hoy vamos a hablar un poco de los idiomas. En este análisis lingüístico, pues va a entrar toda la gramática. Del contexto, pues ya sabemos, sacar el texto del contexto, pues va a ser una situación de pretexto, dice el aforismo. Y la Biblia va a ser todo el marco general, porque recuerda que Dios fue dando su revelación gradualmente. Hubo cuestiones que Él empezó a mostrar en un tiempo, poco a poco fue creyendo el pueblo más, fue creando su conciencia de pueblo de Dios, y a medida que avanzaba fue dándole una mayor revelación de sus atributos, de sus leyes, de sus ordenanzas, y mostrándole al hombre su propia naturaleza, su característica. Entonces, el intérprete de la Biblia tiene que entrar a ese contexto general que es de la Biblia para interpretar cualquier parte de la Biblia. O sea, tú no puedes sacar la Biblia sin que tú la compares con toda la revelación, para que no te salgas de lo enseñado, o para ubicar la revelación
de acuerdo a cierta etapa. Por ejemplo, cuando los judíos llegan con Jesús y le dicen acerca del divorcio, y el Señor dice, no hay divorcio, delante de Dios no está bien eso. Bueno, entonces, ¿por qué Moisés? Bueno, o sea, ¿por qué Moisés permitió? Y bueno, Moisés lo hizo por la dureza de vuestros corazones. Yo le voy a decir hoy a todos los que agarran de pretexto eso, realmente cuando hay un corazón duro, que no, uno u otro, puede ser el hombre o la mujer, han llegado a esa dureza donde no oyen la voz del Señor, pues van a divorciarse. ¿Por qué? Porque no hay ningún divorcio, escucha, válido delante de Dios si las dos personas son sensibles a la voluntad del Señor. Porque el problema, por grave que sea, tiene solución, se respetan, se pueden perdonar, se pueden entender, se pueden comunicar. Todo porque la guianza del Señor a ese corazón lo va dirigiendo. Pero cuando el corazón ya se endureció, entonces, en un momento dado lo que Moisés les dio fue con la idea de que la mujer, al ser repudiada, pasaban por mucho, no nada más venían y la repudiaban así, había que ver esto, lo otro, y era complicado, no como en otros lugares donde nada más agarraban a la mujer, la dejaban abandonada. La ley de Moisés en cuanto al divorcio era muy avanzada en relación a su tiempo y a su contexto cultural. Más adelante que el Señor fue dando la revelación al pueblo, ya no. Pero esto que dijo el Señor, Moisés os dijo, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Jesús dice, bueno, para una época eso tenía un sentido, pero ahora la revelación va ampliándose. Eso es lo importante. Entonces, la función del intérprete es ir considerando, ¿verdad? En los giros del lenguaje, cuando se escribe, pues hoy lo vamos a ver, hebreo, arameo y griego, para llegar a una mayor precisión, tienes que tener conocimiento de estas lenguas. A lo mejor yo apenas hablo el español, pero para eso hay diccionarios bíblicos, hay herramientas. Porque la función del intérprete pues es buscar qué quiso decir el autor, no lo que tú quieras decir. Mira, Lutero y Calvino, los dos grandes reformadores, insistían en que la función del intérprete pues es exponer el texto en el sentido claro, diáfano, original, para no violar la interpretación. No es acercarte tú con tu propia idea y justificarla. Hay una clara diferencia entre que el autor pensó y escribió algo, y eso que él pensó y escribió, debes entenderlo a sus primeros lectores, qué les significó, para que tú puedas ahora sacar de ahí la contextualización. Primero, entonces, haciendo el análisis lingüístico, haciendo el análisis del contexto, sacas la esencia, sacas el mensaje, lo que significó para los primeros oyentes, y luego eso lo tienes que contextualizar a tu propia época, a tu propio ambiente. Porque, por ejemplo, hablando del Salmo 23, ¿verdad? Aquí en Tuxtla Gutiérrez, estoy hablando de la capital, en Tuxtla Gutiérrez, pues pocas personas se dedican a pastorear ovejas. En un pueblo donde, pues en los altos, donde ahí están, tú llegas y hablas, el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares, pues lees el Salmo, y las personas que están en ese ambiente cultural, que se dedican al pastoreo, pues de una manera casi directa van a poder captar muchas enseñanzas. Pero tú vas a un lugar citadino, vas a una capital como Nueva York, vas a Shanghái, vas a un lugar donde Alemania, España, o aquí en Tuxtla Gutiérrez, o vas a una ciudad cosmopolita y quieres predicar sobre el Salmo 23, vas a tener que hacer una contextualización, es decir, sacas lo que esto puede significar en su tiempo, en su momento, para este grupo de personas dedicadas al pastoreo, y ahora lo vas a aplicar este mensaje a la esencia, sacando la esencia, sin meterle tus propias ideas, sino este texto lo puedes aplicar para otras condiciones y haciendo los correctos ajustes de contextualización. Entonces, para esto, pues, el método es muy completo, el método gramático histórico, te digo, tiene que ver con el análisis lingüístico, las palabras, la gramática, si son pasajes paralelos, si es un lenguaje figurado. El Salmo 23, en este momento está hablando de un lenguaje figurado, donde se equipara a Dios con el pastor y nosotros somos ovejas de su prado. Entonces es un lenguaje figurado. Se analiza esto de acuerdo al fondo histórico, las lenguas de la Biblia,
el texto, la autenticidad, ese fondo histórico, la semántica, el significado de las palabras, el contexto inmediato donde se encuentra la palabra, el léxico. Digo, para esto pueden usar concordancias, tú puedes revisar versículos donde aparece la palabra. Hay gente que tiene la ventaja de tener programas muy buenos, programas de computadora. Hay un programa que yo les puedo recomendar a todos los interesados. Te puedes meter a bajarlo a tu computadora. Ahí puedes meter 50, 60, 70 versiones de la Biblia. Trae diccionarios, trae pues una variedad de herramientas. Esto es muy útil, de verdad, muy útil. Te ayuda mucho porque a lo mejor tú no puedes leer el hebreo original o el griego original, pero tienes muchas herramientas que te pueden decir qué significan las palabras en su tiempo, el aparato textual, pues todo lo que encontramos aquí. Porque entonces tú ya tienes pues este estudio de la morfología, que son las formas de la palabra, donde pues ves el tiempo en que está escrita la palabra, si es presente, pasado, si es en qué modo está, cómo se usan los sustantivos, los adjetivos, pues el análisis morfológico que te permite una comprensión del pasaje. Oiga, espéreme, ya me cansó, ya me mareó. No, pues es una tarea no para cualquiera, porque hay que estudiar la sintaxis. Oye, pues yo no ni siquiera puedo manejar bien en el español. Si son cláusulas, son frases. Bueno, todo esto, y que si el autor, ¿quién lo escribió? ¿Verdad? Por ejemplo, Pablo escribió varias cartas, Pedro también otras, Juan escribió otras cartas, pero ¿a quiénes se le escribieron? ¿En qué momento lo escribieron? ¿Verdad? ¿En qué circunstancias? ¿Qué aspectos culturales había? Por ejemplo, en las cartas de Pablo, unas cartas están muy filosóficas. La que se escribe a los colosenses es muy diferente a la que se escribe a los gálatas, o mucho más diferente todavía a la de los romanos. Pero ahí estás dándote cuenta que Pablo está dirigiendo la carta a cierto auditorio. Por ejemplo, la carta de los romanos está ya dirigida pues a los que vivían en la capital del imperio. Es muy diferente a vivir en la capital de un imperio a una provincia, como por ejemplo los que vivían en Tesalónica. Eran otros contextos, eran otras las situaciones. A veces a Pablo le preguntaban, oye Pablo, y sobre este asunto, ¿tú qué opinas? Pues entonces Pablo daba una opinión de acuerdo a un contexto de una situación que le estaban preguntando. Y entonces, bueno, pues encontramos que esto, y simplemente el hecho de que haya estos lenguajes de la Biblia que ahorita vamos a ver, con esto te quiero decir que muchas personas pueden decir, bueno, pues es una tarea muy difícil, es muy difícil eso. Pues lo mismo que un cirujano. Mira, todo lo que tiene que estudiar un cirujano, tiene que estudiar primero la carrera de medicina, conocer la anatomía, la fisiología, ¿verdad? La bioquímica del cuerpo, y conocer a fondo, ¿verdad?, cuáles son las enfermedades, hacer los diagnósticos, la semiología, saber cómo es un síntoma, cómo identificas otro, y aparte de eso, pues encontrar el que tú puedas tener pues una variedad de situaciones que te van a ayudar a tener la correcta interpretación. Entonces eso te va a ayudar a darte cuenta por qué los autores de la Biblia, lo que están diciendo, pues tienen una gran importancia, el que te prepares para la Biblia, la Escritura, cómo te tienes que preparar precisamente para dar el texto bíblico, para poder pues de alguna manera compartir la verdad que hay en él. Una tarea complicada, no para cualquiera, claro que no, pero los que tienen el llamado, no se desanimen. Si tú tienes el llamado, el Señor te va a dar la gracia y tú debes prepararte. Mucha gente dice, ¿para qué va uno a un seminario? Yo he escuchado esas palabras. Y mira, cuando llegas a esas iglesias donde los pastores son muy piadosos, pero no están preparados, ya la gente ya sabe de qué va a predicar. Se les agota el repertorio. Después de unos meses ya saben que son los mismos mensajes. No avanza, y la iglesia pues está comiendo pura papita frita. Luego hay pastores, ¿verdad?, que pues de alguna manera están más interesados, se preparan
y le dan de comer al pueblo mejor, pues eso es lo importante. La piedad está unida, no hay que menospreciar tampoco, porque la persona tiene que estar en preparación espiritual, en oración. El Señor le revela, pero siempre yo he conocido personas que desde muy abajo empezaron y siempre están buscando algo, están comprando para aprender, están siempre investigando, y a sus límites, a veces a sus limitaciones, ellos siempre están en la búsqueda de conocer más y más de la palabra. Algunos compran varias versiones de la Biblia, compran diccionarios, y ahí van ellos aprendiendo de los contextos, de los pasajes, para darle una mejor interpretación al texto. Muy bien, hoy voy a hablar, después de esta introducción, de lo que es el método gramático histórico, que es lo que estaremos estudiando. Voy a hablar sobre las particulares connotaciones de los idiomas. La Biblia, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura, en los 66 libros que nosotros aceptamos como el canon sagrado, fueron escritos en griego, el Nuevo Testamento, hebreo y arameo, el Antiguo Testamento. Y hay que decirlo, estos idiomas son muy peculiares. Tenemos que tomarlos en cuenta para que podamos llegar. Tal vez tú digas, yo no voy a poder, pues el hebreo se me hace muy complicado. Tal vez con el tiempo aquí en el instituto demos bases sobre el hebreo bíblica, las bases elementales para el hebreo y para el griego. Hay gente que está interesada, a lo mejor lo podemos levantar el curso. Pero el hebreo es la lengua en que está escrito prácticamente todo el Antiguo Testamento, con excepción de algunas porciones que están en arameo. Por ejemplo, la porción que está en Esdras hay 2 capítulos que son en arameo. El hebreo es una lengua semita, de la rama cananea. Tiene mucha relación con lenguas como la ugarítica, la fenicia, la moabita y la edomita. Fíjate que es interesante porque es un lenguaje que es un lenguaje de una lengua muerta, eso ya no se lee, pero aunque del hebreo solo tenemos la Biblia y muy pocas publicaciones aparte de la Biblia, en cambio en el ugarítico, en el fenicio, en estos idiomas que son muy parecidos, hay muchos textos, hay mucho de literatura. Entonces luego se hacen comparaciones, lo que dice el hebreo con lo que dice, pues por ejemplo, el ugarítico, y como son lenguas que comparten campos semánticos, muchas veces a través de esta lengua, que es otra lengua muy parecida, se pueden encontrar ciertas connotaciones y se le da mayor riqueza a lo que significa el texto hebreo, porque por ejemplo hay palabras que en hebreo y en el ugarítico son iguales, tienen otras no, o tienen una pequeña variante. Entonces, el conocer todo esto, los grandes estudiosos, los grandes filólogos, los grandes intérpretes, exégetas, se meten de lleno. Los alemanes lo hacen mucho. Hay una gran tradición teológica de los alemanes, personas de alto, pues ahora sí que de altos estudios, y pueden ver el hebreo. Por ejemplo, te voy a dar cuenta en cuanto a esto, porque el pensamiento hebreo no era abstracto, no como los griegos, no, el hebreo era muy concreto. Pero ¿cómo representas tú las cosas? Como en el lenguaje no hay mucho giro, como en el griego sí lo hay. No hay muchos adjetivos, no hay muchos sustantivos. ¿Cómo vas a un pueblo que tenía un lenguaje muy concreto? ¿Cómo le ibas a manifestar la revelación de los planos espirituales? Es interesantísimo porque Dios escoge un pueblo que pues tiene un lenguaje no muy desarrollado, hay que decirlo con todo respeto. El hebreo no era un lenguaje muy desarrollado, es un lenguaje que incluso terminó perdiéndose. Ahora se ha recuperado y es un milagro. Pero el punto es que el hebreo no ocupaba muchos giros para poder hablar de lo que es inmaterial, los sentimientos. Era complejo. Pero entonces el pensamiento que era muy concreto, no era tan abstracto. A lo inmaterial a menudo lo expresan por medio de lo material, el sentimiento mediante la acción.
y la acción mediante los instrumentos. Por eso es muy frecuente que en el hebreo se usa lo que se conoce como los antropomorfismos. Antropos quiere decir hombre, morfismos forma. Significa que muchas veces, no teniendo las palabras para hablar de lo divino, a Dios, al hablar de Dios, se usa un lenguaje donde se le da una característica antropomórfica, es decir, como el ser humano. Por ejemplo, dice, los ojos del Señor están atentos. Pues sabemos que el Señor es eterno, pero no es que tenga dos ojos como tú y yo que están mirando. Por eso mucha gente dice, ¿cómo voy a creer que la Biblia, que Dios, conociendo todo el gran universo que es, conociendo lo eterno con un microscopio o con un telescopio, ¿cómo va a creer que Dios tenga dos ojos? Bueno, lo que la gente no sabe es que en el hebreo se está usando un antropomorfismo, porque ellos no tenían, en el lenguaje de ellos, no tenían palabras que por ejemplo el español puede tener para hablar de esa acción donde Dios está pendiente, donde Dios está al tanto de lo que está pasando. Todas las cosas están ante Él, están desnudas. Él está viendo todo, Él conoce todo. Pero que tiene ojos, y ahí empiezan a entrar en esas discusiones bizarras, aunque realmente lo que la Biblia está diciendo aquí es en concreto el Señor ante sus ojos. Pues, oye, ¿tiene ojos? Bueno, ante Él todas las cosas quedan desnudas, como dice otra parte del escrito ya sus ojos están desnudos, todo está desnudo ante Él. Eso ya lo puede decir mejor el griego, todo está delante de Él, Él se da cuenta de todo. Pero eso no lo pueden expresar en el hebreo, no tienen el lenguaje, toda esa riqueza. Entonces, bueno, los ojos del Señor, estamos usando un antropomorfismo, le estamos dando una característica de las formas humanas al Eterno. Entonces, muchas metáforas que son propias de un lenguaje poético, pues se usan también en español. Hay lenguajes metafóricos. Dice, los ojos son las ventanas del alma, por ejemplo, es una frase. No quiere decir que tus ojos sean unas ventanas, das a entender que a través de ellos se filtran cosas para el alma. Estoy hablando de cómo todo esto tienes pues que saberlo, porque pues no vas a poder interpretar de manera literal lo que es una metáfora, ¿no? Los griegos, por ejemplo, los hebreos no hacían una distinción entre la naturaleza animada y la inanimada. Para ellos, el mundo natural constituye un todo. El hombre es parte de un todo. En el pensamiento hebreo, el hombre a veces se naturaliza y la naturaleza se personifica. En español tenemos el artículo neutro para hablar de lo inmaterial, el artículo neutro, que nos habla, por ejemplo, de diferencias entre una persona, un animal y un objeto. La casa, la silla, es un objeto inanimado. En el hebreo no había esa amplitud, no había entonces muchas veces la naturaleza se personifica y el hombre en un momento dado se naturaliza. ¿Qué significa? Pues por ejemplo, es aquí interesante. Podemos ir a una porción de la Biblia para que te quede claro. Vamos al Salmo, un Salmo del 104. Y en el Salmo 104 te vas a dar cuenta de cómo pues ellos, no teniendo pues de alguna manera la amplitud del lenguaje que podemos tener en español, pues ellos usan en su lenguaje ciertas figuras para que puedas tú darte idea de ellos. Tenían esa limitación. En el Salmo 104, 23 dice: sale el sol, se recogen, se echan en sus cuevas,
Sale el hombre a su labor y su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. De acuerdo aquí a este salmo, el sol sale y el hombre sale, como que los dos van a trabajar. O sea, como que el sol fuera a hacer su jornada. El sol y el hombre pues están en un mismo plano. Se le está dando una personalidad. A veces le da una personalidad a un río. Dice, oh río, te levantaste, oh río, contra, como que el río, la mar, como un enemigo. Están como que pero vino Moisés y Moisés se peleó con el mar y con su vara lo partió. Está hablando como que estuvieran dos rivales al tú por tú. Esto es la manera en que el hebreo, no teniendo no siendo tan amplio, hacía estas personificaciones. Y luego a veces pues en el español hay una clara diferencia entre una prosa y una poesía. En el hebreo no siempre. En el hebreo a veces no entre lo poético está combinado con la cuestión de la prosa. Todo esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de interpretar. Por ejemplo, en Job hay muchos pasajes en Job que son una atribución poética, pero luego llega el momento que es una prosa. Entonces hay que saber para poder tomar una palabra. Todo esto es muy bonito hablarlo, muy interesante. Entonces, el hebreo, entre las cosas que se distinguen de las lenguas indoeuropeas, las lenguas ya como el latín, como el español, como todas esas lenguas, es que se lee de derecha a izquierda. Se lee de derecha a izquierda. Y del final hacia el principio. Si tú vas a agarrar una Biblia, tienes que agarrarla de atrás para adelante, o sea, empiezas leyendo de la derecha hacia la izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Esto es muy importante. Y en el hebreo, mira qué interesante, no había vocales, todas son consonantes. Esto fue un problema con el tiempo, sobre todo en el periodo intertestamentario. Ellos no conocían la A y O, entonces tú lees en la Biblia, solo vas a encontrar pura consonante. Imagínate lo complicado que es el hebreo en ese sentido. Pues solo encuentras las puras consonantes, no hay vocales. Entonces esto creó un problema, porque pues si tú juntas tres vocales, tres consonantes, por ejemplo, el verbo amar, ¿no? Pues solo pones la A, no la pones, la M, la A no la M y la R, MR, MR. ¿Qué significa? Pues la M y la R nada más. ¿Qué vocales lleva? Pues ya poniendo las vocales, y puede haber un juego de cosas. Si le pones unas vocales, le pones otras, ¿no? Si en lugar de amar es amor, en lugar de la A es la O, te doy una idea de que fue muy complicado. Entonces, en el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese periodo que fueron como 300, casi 400 años, el hebreo dejó de usarse y fue sustituido por el arameo como una lengua del pueblo. Entonces ya cuando nuestro Señor Jesús viene, ya no hablan hebreo. Entonces era más complicada leer la Biblia, porque ya el arameo, aunque se parece, es diferente, tiene muchas diferencias. Entonces, para poder interpretar los textos sagrados, ya ahora se les complicaba porque el hebreo ya no estaba en uso, sino el arameo. Más o menos para que te des una idea, el castellano, si has oído hablar un español castellano o lees un texto de Cervantes, leyendo a Cervantes, por ejemplo, en su lenguaje, en el lenguaje castellano, hay muchas frases que no las entendemos, de veras, se las lees. Y mañana les voy a traer un trozo de Cervantes para que lo lea yo en castellano, y luego en español dices, oye, casi no le entendí. Y lo mismo le estaba pasando a ellos. Entonces, en el periodo intertestamentario, porque había ya muchas discrepancias. ¿Qué significaba?
para que no se empezara a hacer una confusión, las personas que leían la Biblia, los caraítas, por ejemplo, pues ellos, los masoretas judíos, empezaron a introducir signos que colocaban por abajo, por encima o dentro de las consonantes para indicar ciertas vocales. Aunque eso no se sabe a ciencia cierta cuándo se hizo, pero muchos gramáticos, ahora para leer la Biblia, que son puras consonantes del hebreo, le han colocado esas notas, esas vocales, para poder tener una idea de cómo leerlo y lo que significa. Básicamente hubo sistemas de vocalización, ¿no? Ponían las vocales porque el hebreo, imagínate, son puras consonantes. Entonces, si tú vas a una Biblia, vas a encontrar que en la Biblia hebrea, abajo hay unos signos, o dentro, o arriba, y ahí es donde están pues colocadas esas notas para poder leerla, para poder entenderla. Pues no usaban las vocales. Ya esos signos son muy, algunos son muy complejos, muy completos. Te dicen cómo está la prolongación, el tono, la intensidad gutural, para poder darle una mayor claridad al texto. Y pues eso se ha hecho con mucho respeto a la escritura, porque también el hebreo no tenía puntuación. Tú llegas, por ejemplo, al español y hay un punto, punto y coma, hay una coma, hay un paréntesis, pero en el hebreo no hay puntos. Entonces, ¿dónde termina? Si son puras consonantes, ¿dónde? Y por eso algunas versiones difieren, pero la característica del hebreo al no tener esta puntuación que dificultaba, mira cuántas dificultades y cuántas irregularidades pueden haber. Igual pues sean los masoretas, que son aquellas personas que estudiando la Biblia se encargaron de la tarea de preservarla, empezaron a poner ciertas puntuaciones que no estaban en el original para tratar de delimitar las palabras y para poder darle una riqueza, ¿verdad?, a la escritura. También pues en el hebreo es complicado porque hay es que no hay los adverbios, los adjetivos, los abstractos que hay en otros idiomas. Por eso es importante decirlo, cuando se traduce la Biblia al español, por ejemplo, una frase, pues nosotros tenemos variedades es uno de los lenguajes más ricos, el español. Entonces podemos darle a una idea, a un giro, y por eso hay tantas versiones que nos ayudan, algunas que son más apegadas al texto, aunque están todas apegadas al texto. Hay varias versiones apegadas al texto hebreo. Unas tienen cierta manera de usar los adverbios, en un momento palabras, los adjetivos, y pues esto nos va a ayudar a tener una claridad. Las deficiencias que tenían en este caso el hebreo, ellos las suplían a través de frases que eran preposicionales, verbos auxiliares, hacían aposiciones, descripciones y otros recursos gramaticales que vamos a ir estudiando. Entonces, aunque la gramática hebrea no se ajusta a la estructura de nuestra lengua, la grecolatina, porque es propia pues de los semitas, ya se ha estudiado mucho. Hoy sabemos que en el caso del hebreo, las palabras hebreas, todo lo que encuentras en el hebreo pertenece a 3 clases de categorías. Aquí eso te va ayudando, porque entonces, como no está tan complicado ya con los estudios, ya ahora pues estudiar el hebreo nos permite a nosotros determinar. Ellos establecen 3 categorías de palabras. Los nombres, que normalmente los nombres se enfocan a realidades concretas, ¿no?, abstractas, también abstractas. Los verbos y las partículas. Entonces, o es un nombre o un verbo y una partícula que va a ir conectando y señalando las relaciones. Ahora, estos nombres pues pueden ser adjetivos, pronombres, pero te recuerdo, solo tienen masculino y femenino.
no hay el neutro. Y por lo mismo, cuando se habla de los seres inanimados, para la mente del hebreo originalmente todo tiene vida. Los montes, los ríos, los mares. Y como no hay el neutro, lo que tiene fuerza, como los montes, los ríos y los mares, lo que representa majestad, fortaleza, son masculinos. En español no sería la mar, sería el mar, el río, el monte. Se le personifica. Y pues los nombres que tienen que ver con ciudades, con tierras, con localidades, son femeninos porque se equiparan a la madre. Una ciudad es como una madre. Entonces ahí estamos teniendo nosotros esta situación que te ayuda a conectarte, ¿verdad? Muy bien, pues estamos hablando de las lenguas que hay en el original de la escritura, estamos hablando del hebreo. Todas esas situaciones son importantes saberlas, porque por ejemplo en el hebreo muchas veces como no tienen superlativos como en el español, cuando quieren hablar de algo que es muy grande, una plenitud, superabundancia, majestad, se usan plurales. Los plurales, por ejemplo, cuando dice el Salmo 1, hablando de toda la excelencia del hombre, las bienaventuranzas, dice el Salmo 1, las bienaventuranzas del hombre, de aquel que vive pues de acuerdo a la grandeza de la palabra, ¿verdad? Entonces esas palabras que son llenas de vida, la propia palabra vida frecuentemente está en plural. Cuando en Génesis 2:7 dice sopló en su nariz soplo de vida, dice soplos de vidas. En el verso 9 dice árbol de vidas, o sea, no es el soplo de vida, sino de vidas, porque se quiere decir, la palabra vida es tan grande la vida, que para hacer notar esa fuerza, en el hebreo original lo ponen en plural. Le dio vidas, el hombre tuvo aliento de vidas. ¿Por qué? Porque está hablando, dice, no usando, no teniendo las palabras de superlativo, para hablar de la grandeza de la vida, se usa el plural. Y todos los verbos del hebreo solo tienen 3 raíces. Y a la hora de conjugar los verbos, se conjuga el número, la persona y también el género, como en algunos idiomas. O sea, tú nada más viendo la palabra, ves una sola palabra, ahí traen el número, si es plural, si es singular, qué persona es, si es él, ella, nosotros, vosotros, ellos, pero también si somos el género, en la misma frase. O sea, ahí en una sola palabra tú puedes ver, por eso es tan compacto el hebreo. Una frase ahí te va a decir, leyendo 3, 4 palabras, para traducirlas al español ocupas más, porque ahí te está diciendo en qué modo, en qué acción, si es una persona, si son varias, si es femenino, si es masculino. Y en el hebreo no hay tanto los tiempos como los estados del sujeto y si la acción está completa o incompleta. Por eso también la idea de pasado, presente y futuro no está en las conjugaciones. Tú la tienes que sacar. ¿De qué está hablando? Si el autor está hablando de algo que ya pasó, pues es pasado, pero debes deducirlo del contexto. Es una gran diversidad en las versiones del Antiguo Testamento. Sobre todo, esto más complicado cuando se traducen los textos poéticos. Por ejemplo, en la Reina Valera tenemos Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en otras versiones dice nada me falta. Y así podríamos ver
muchas variables que hay en las traducciones que se permiten por el tipo de complejidad que tiene el hebreo. Entonces, date cuenta qué interesante. Mañana vamos a hablar ya del griego, pero date cuenta cómo todo esto pues es importante saberlo para que tú puedas tener una mejor idea de la necesidad de estudiar, de prepararte. Una de las características interesantes, muy interesantes del hebreo, que hablando para captar la perspectiva de la gloriosa obra de Dios a lo largo de la historia, hay algo que se conoce como el pretérito perfecto. Es hablar de esos acontecimientos que van a venir, pero tú ya los das por hecho, ya como que ya se dieron, y de esta manera se habla de que Dios está actuando y va a cumplir lo que promete. Por ejemplo, cuando en Génesis 17:20 tú lees, en cuanto a Ismael, también te he oído, le están diciendo a Abraham, y aquí le he bendecido y le he hecho fructificar y le he multiplicado mucho en gran manera. Le está diciendo el Señor a Abraham, de su hijo que apenas es un chamaquito, dice el Señor, te he oído, le he bendecido, le he hecho fructificar, le he multiplicado mucho en gran maneras. Qué bonito, ¿no? Abraham está recibiendo la palabra del Señor y el Señor le dice, le he hecho fructificar y todavía era un niño. Con esto que sabemos que se va a presentar en el futuro, Dios ya lo da por concluido, ya te oí y ya lo hice. Su propósito se va a cumplir, ya está dado, y pues aquí Abraham puede tener esa tranquilidad. Igual que la sintaxis, el orden normal en las frases es predicado, sujeto, complemento y palabras específicas. A veces se puede cambiar el lugar, el sujeto y el predicado para darle mayor énfasis. Por eso en el hebreo hay tanta ventaja, porque aunque tiene muchas dificultades para que lo captemos, pudo el lenguaje arropar correctamente la idea de algo grande, y en ningún lenguaje iba a poder hablar de la grandeza del Señor. Entonces el hebreo, imagínate cuando dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Con esa frase tan sencilla nos habla del detalle del Señor, cómo fue creando las cosas, nos permite captar esa grandeza en pocas palabras. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna que tú formaste. Imagínate los dedos del Señor haciendo todo. Con esa frase, nos da tanto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hemos hablado hoy de este método, hemos hablado del griego. Y bueno, espero que esta clase haya quedado bien para ustedes. Se están grabando. Y bueno, pues mañana hablaremos del griego. El griego el día del jueves van a recibir espero que para el jueves ya podamos tener pues todas, son ya 11 clases. Las 10 clases por lo menos de pasadas ya por escrito. Que el Señor les bendiga. Mañana estaremos entonces hablando pues del este lenguaje que sería el griego, las características del griego, y estaremos entrando también pues con la intención de que sea de utilidad para ustedes. Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez y deseo bendiciones para ustedes. Amén.